Un cordial saludo. Hoy en el marco de la especialización de desarrollo territorial de la Universidad de Rosario, en el marco de la asignatura de acción colectiva y liderazgos sociales, vamos a dialogar con el señor José Efraín Chihuazuque Díaz. Él fue empleado de la empresa Eternit, que fue una empresa que durante años utilizó el asbesto. Un poco para contextualizar a los oyentes, durante varios años distintas organizaciones, personas y congresistas estuvieron motivando en el Congreso de la República un proyecto de ley para limitar, prohibir y en algunos casos potenciar el uso del asbesto, en dos casos particulares que se presentaron. Frente a ello, lo que se pudo evidenciar es que en su momento, en la discusión de estos proyectos de ley, pues los actores que tienen, digamos, intereses de distintas órbitas no coordinaron varias de las acciones para que esos proyectos de ley pudiesen tramitarse. Hoy estamos entonces con don Efraín. Él trabajó, ¿cuántos años en Eternit, don Efraín? 37 años en la empresa Eternit, que está ubicada en el municipio de Cibaté, en el departamento de Cundinamarca. Don Efraín, cuéntenos de manera breve un poco qué acciones desarrollaron los trabajadores en su momento frente a ese tema del asbesto. Pues, en ese momento el tema del asbesto era como un tabú. Todos decían que no, que eso era mentira, que ese asbesto hacía daño. Entonces, a raíz de que se está falleciendo ya los compañeros jóvenes y todo esto, entonces el sindicato hizo como un requerimiento a la empresa precisamente por eso, porque había que mirar de por qué se estaba muriendo la gente tan joven. Entonces vinieron varios estudios y las controversias de sí, que no, que eso no era dañoso, que los otros que sí. Entonces siguió eso, entonces no sé si recuerdo bien en qué año, la empresa nos envió a unos exámenes al Hospital Santa Clara y allí se certificó pues por varios neumólogos que sí, que el asbesto era cancerígeno, y de ahí comenzó las batallas de las discusiones, las demandas, ya los unos que sí, los otros que no, pero entonces entre nosotros, los compañeros, había unos pues, que tenían como sus intereses o no sé de qué se trataba, entonces también ayudaban de que no, eso no era dañoso, y así sucesivamente hasta que por fin, de tanto ajetreo y de griega por un lado por otro, al fin se logró de que sí que eso era asbesto, pero es que en esa época pues, no había nada de protección. Antes es un milagro que nosotros todavía estemos vivos, porque no había nada de protección. Y entonces, a raíz de todos los estudios, ahí comenzó la protección, la mascarilla, ya no se manipulaba, que se comenzó a no manipular el asbesto manualmente, sino ya era mecánicamente. Entonces así fue que comenzó, hasta que se llegó al término de que lo prohibieron totalmente. Bueno, en una de las intervenciones de uno de los trámites del proyecto de ley, o de uno de los tantos de los proyectos de ley que se presentaron en el Congreso, participó el señor Alfonso Méndez de Sutimac. ¿Usted lo recuerda? Sí, claro, él era un trabajador de Eternit Colombiana. Él allí en una de las audiencias de las sesiones del Congreso planteó pues, que el asbesto pues, no tenía mayores efectos negativos en los trabajadores. Sin embargo, también muchos de los trabajadores lo que hacían de pronto por mantener su empleo era congraciarse con los jefes y decir pues, que no pasaba nada, ¿sí? Y de pronto sí presentaban algunas irrupciones o dificultades para que el resto de trabajadores se pudieran unir, ¿no? Usted, digamos, sobre esto, ¿qué conoció? Sí, es que precisamente en ese momento, como ese compañero Alfonso Méndez, y así varios ya se unieron para decir que no, que eso era como una psicosis de nosotros, de que teníamos que el asbesto era cancerígeno. Entonces, precisamente por eso es porque no hubo ese acompañamiento totalmente, sino como que nos tratamos de dividir unos para un lado y los otros para el otro. Entonces, a raíz de eso es que siguieron las demandas y los abogados y todo, hasta que al fin se logró de que se eliminara totalmente el asbesto en el presente. Sí, en el marco de la acción colectiva uno puede encontrar el concepto de los colinchados, ¿no? Que son aquellos individuos que prefieren no cooperar
sino poner sus intereses personales sobre los intereses colectivos. Claramente había una intención de algunos trabajadores, representantes incluso del sindicato en ese momento, de proteger sus intereses y no coadyuvar en las distintas acciones que estaban encaminando los trabajadores en ese momento, pues por salvaguardar sobre todo la salud y la garantía pues a una vida que tuviese pues unos estándares adecuados. Un poco también para plantear algunas de las opciones que se pueden presentar frente al caso. Por un lado, era importante que en su momento, en el trámite del proyecto de ley, la academia también se uniera a ese ejercicio haciendo presión, toda vez que algunos congresistas y algunos representantes de las empresas industriales que manejaban el asbesto indicaban pues que no se contaba con estudios en Colombia para sostener que el asbesto generaba problemas en la salud. No obstante, ya varios países habían avanzado en ese ejercicio y pues simplemente era revisarlos, toda vez que las condiciones en últimas eran lo mismo. Lo segundo, tal vez una alternativa, era la posible constitución en su momento de una veeduría ciudadana, teniendo en cuenta que muchos de los proyectos de infraestructura del país, liderados por el gobierno, los gobiernos de su momento, pues utilizaban para desarrollar viviendas, equipamientos sociales, de salud, etcétera, este asbesto. Claramente la ciudadanía que estaba afectada por este tema, y en general pues todos las personas pudiesen haber constituido una veeduría ciudadana que permitiese, digamos, alrededor de este tema hacerle seguimiento a la inversión de los recursos en estos proyectos y sobre todo advertir de los posibles daños que pudiese causar. Sin lugar a duda, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud debieron en su momento haber jugado un papel preponderante pues en la restricción de este material, así como lo hicieron algunos municipios que se adelantaron a este ejercicio. En síntesis, pudiésemos indicar que esta acción colectiva en contra un poco del uso del asbesto, pues en su momento tuvo varios tropiezos, porque hubo actores que, insisto, posicionaron sus intereses individuales sobre los colectivos, no hubo ese diálogo entre los actores que estaban en contra un poco para sumar esfuerzos y no solamente adelantar las acciones a través del Congreso de la República, sino como lo hizo en algún momento un abogado, interponer una acción popular y así también utilizar otras herramientas que permitieran ejercer presión para que el Estado colombiano por fin, pues a través de las ramas del poder público, en este caso el Congreso de la República, pudiese limitar el uso de este asbesto. Esta es un poco la experiencia a partir también de don Efraín Chiguazuque, que estuvo en este proceso como trabajador de la empresa Eternit, que desde cerca de 1948 estuvo funcionando en Ciudad. Muchas gracias.